pasa cuando uno va a una sesión, llora porque recuerda algo? Es una sesión fuerte y uno descarga. Uno dice, me fui liviano. Ay, después de hablar con mi amigo el otro día, no sabes qué liviano me fui. Sentí que se me quitaba un peso. Bueno, uno no está inventando eso. Literalmente se quitó un peso. No es que tuvieras una pesa sobre vos, pero ¿sabes qué? Sí tenías una pesa sobre vos. La pesa la constituía tu propia reacción inconsciente frente a algo que estabas sintiendo. Y que en la charla con tu amigo, esa densidad que sentías se disolvió. ¿Y cómo se disolvió? Porque en el fondo lo que hiciste en esa charla fue soltar algo. ¿Tenía un peso? Sí, tenía un peso. ¿Cuál era ese peso? Que eso que nunca había contado en mi vida lo tenía metido en la panza. ¿Dónde? Bueno, lo tenía metido en la parte alta del estómago, como les refería antes. ¿Por qué en la parte alta del estómago vamos a decir que se alojan los conflictos? ¿Sí? Los conflictos se alojan en el cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esoterismo? No es ningún esoterismo. La neurofisiología nos lo explica perfectamente, la endocrinología nos lo explica perfectamente. Si uno tiene miedo, las glándulas suprarrenales y todas las células que componen esas glándulas empiezan a agarrar ADN del núcleo de las células. Empiezan a agarrar los genes para producir proteínas. Y esas proteínas llevan a que se ponga a andar la máquina glandular para producir hormonas. Esas hormonas producen un cambio en todo el cuerpo. Alejandro Campota aquí, bienvenidos a la última clase de psicopatología. La clase de hoy va a ser sobre el proceso del enfermar y el curar. Desde hace 15 años, la ciencia de la neurofisiología, la ciencia del laboratorio que estudia los fenómenos de la meditación, de las prácticas espirituales como el yoga, el avance del entendimiento acerca de cómo las emociones influyen en la química del cuerpo, ha avanzado a pasos agigantados. No es que se ha descubierto en los últimos 15 años que las emociones influyen sobre nuestro cuerpo, que lo que pensamos influye sobre nuestro cuerpo. No es que se descubrió hace 15 años, se redescubrió. Tenemos que entender que la versión lineal de la historia que nos metieron de niños en la cabeza, esa historia que tiene un principio y que tiene un fin y que por lo tanto es una línea unidireccional, en verdad no es como son las cosas. La historia no va de menor a mayor, no va de lo más primitivo a lo más complejo. La historia va por ciclos. La historia tiene ciclos. Esto nos lleva a pensar un tiempo más bien circular, un poco más complejo que el tiempo lineal que nuestra historiografía nos ha dado. El doctor Lago siempre refiere que atrás mío está un ejemplar de Forbidden Archaeology y también The Fingerprints of the Gods de Graham Hancock, dos libros que interrogan la noción de que la historia arranca en el 4000 a.C., de que la historia humana arranca en el 4000 a.C. y llega hasta ahora, hasta nuestros días. Un montón de descubrimientos arqueológicos, un montón de índices históricos, en los cuales no me voy a meter ahora, brindan la suficiente información para al menos sostener la pregunta acerca de nuestra versión de las cosas, acerca de nuestra versión de la historia. Sin ir tan lejos como a ese tipo de literatura crítica de la historiografía. Cuando digo historiografía hablo de la grafía de la historia, de eso que se escribe acerca de lo que la historia es, que empezaría en el 4000 a.C. en Sumeria y llegaría hasta nuestros días. Cuando la ciencia dice que ha descubierto finalmente que alguien que tiene pensamientos muy críticos sobre sí mismo, que se tortura constantemente con el pensamiento, tiene una tendencia a enfermar o tiene más tendencia a enfermar, o que el lazo social cura y que en un anciano el contacto con el grupo de otros ancianos, de su familia, la red social mejora, por ejemplo, la piel, mejora la energía total del organismo de la persona de la tercera edad. Cuando decimos que alguien queda renovado después de un viaje, o podemos traer historias antiguas de cómo una persona se curaba haciendo una peregrinación o yendo a tal lado. Y cuando la ciencia hoy en día nos dice de todo esto, hemos descubierto por qué los sabios de todos los tiempos se le ríen a esta ciencia moderna, porque ya lo sabían. Los médicos de todos los tiempos, y esto lo dice Freud en Tratamiento Psíquico, Tratamiento del Alma, dejo el texto ahí abajo, los médicos de todos los tiempos sabían que el ejército vencido tenía muchas más posibilidades de morir de tifus o disentería que el ejército vencedor. Habían estado en el mismo campo de batalla, habían sido cortados por los mismos metales, habían estado en contacto con la misma sangre, con los mismos virus, con las mismas bacterias,
Y sin embargo, en el ejército vencido, el índice de contraer enfermedades es mucho más alto que en el ejército vencedor. Los médicos clínicos de todos los tiempos eran médicos intuitivos. No necesitaban que un paper les confirmara lo que ya veían, porque no nos tenemos que olvidar que el clínico era ese que estaba en la cabecera de la cama del paciente. Era ese médico que podía diagnosticar a través del olfato, que penetraba en lo ínfimo, en lo sutil del proceso del enfermar, y que entonces usaba todo su intelecto, todo su espíritu y todo su cuerpo para tratar de conectar con la enfermedad. Esos médicos, los únicos dignos de todavía conservar el título de médicos, los verdaderos clínicos, los clínicos de pasión, no les hace falta que se lo compruebe la ciencia medible de laboratorio para saber qué cosas pasan. Ellos saben que cuando se decía tal persona murió de amor después de la muerte de su marido, esto es muy común en parejas ancianas, estuvieron 50 años juntos y el marido de repente muere y ella muere al mes. Murió de amor. Los médicos entendían perfectamente bien eso. Sabían que lo que le pasa al cuerpo de alguien no es algo separado de lo que le pasa a nivel de su vida, a nivel de su amor, de su odio, de sus esperanzas, de sus miedos. Sabían perfectamente porque lo veían. Cualquiera que observe el fenómeno humano, el padecimiento humano, el enfermar y el curar, va a observar las mismas cosas, porque existen eventos concretos que podemos todos observar. Aquí se me dirá, ¿cómo estás diciendo eso? No existe la objetividad. No existe la objetividad cuando pensamos intelectualmente ese proceso, porque ahí se nos confunden las teorías, y ahí cada uno tiene el librito que aprendió y cada uno va según el maestro que le enseñó. Pero eso es un saber intelectual. El saber clínico es un saber de la experiencia. Alcanza simplemente con sentarte en silencio, con los ojos cerrados e inmóvil, durante un buen rato para darte cuenta que cuando recordás tal escena que te dio vergüenza, el ritmo cardíaco se te aceleró y de repente tu corazón bombea más fuerte. Alcanza simplemente con sentarse en silencio e inmóvil con los ojos cerrados nuevamente para darte cuenta que si en ese estado se te cruza algún pensamiento sexual, tenés energía fluyendo a las zonas genitales, o que si en ese momento sentís pena o sentís miedo, se te activa la parte alta del vientre y las glándulas suprarrenales empiezan a segregar adrenalina, noradrenalina, cortisol, y eso lo sentís como un impacto a nivel del vientre más alto, del bajo vientre, y no sé si se dice alto vientre, es decir, la parte más de arriba del vientre. Si solo alcanza con la experiencia, entonces este saber ya debería existir en la cultura. Este saber ya existía en la cultura, en el taoísmo, en el hinduismo. El taoísmo hablaba de centros energéticos, les puedo pasar un montón de información. El hinduismo hablaba de chakras o puntos energéticos. El budismo es un discurso bastante más nuevo de esos dos, pero, y esos dos son los ejemplos que me vienen ahora a la mente, seguro hay más, por favor, todos los que sepan de otros discursos que hablaban de cómo el cuerpo y la mente estaban unidos, por favor déjenmelos en los comentarios. Estoy pensando que sin lugar a dudas la tradición griega presocrática también tenía esto en cuenta. A propósito, les recomiendo un libro. Mi queridísimo amigo Hernán Lago, que dio la clase número 8 sobre automatismo mental, me regaló el año pasado este libro. Es de Peter Kingsley y se llama En los oscuros lugares del saber. Refiere cómo los griegos, con anterioridad a la época de Sócrates, en la práctica de culto al dios Apolo, se autorrecluían a retiros en plena oscuridad, en donde atravesaban procesos místicos y espirituales importantísimos. Entonces hablamos de un saber milenario. Efectivamente, cuando hablamos de un saber milenario, hablamos efectivamente de esto, de la ciencia llegando en el cabo de la historia, en el fin de la historia. Por favor, saquémonos la idea del fin de la historia. Nunca estamos en el fin de la historia, aunque parezca que lo estamos. En todo caso, la historia termina para uno, si es que termina, la muerte de uno, pero esta idea apocalíptica del fin de la historia implica también el principio de la historia, y es un modo de pensamiento que tiene que ver con nuestra forma matemática occidental y binaria de pensar las cosas. Esta idea de saber milenario tiene que ver con que la experiencia misma es el vehículo, y yo les diría el único vehículo válido para entender la naturaleza humana, para entender el fenómeno humano. En el cabo de la historia, la ciencia diciendo cosas que ya hacía 2000 años se habían dicho por ciertas mentes, ciertas personas, ciertos sabios, ciertos maestros.
A propósito, otro libro muy recomendable, altamente recomendable para quien quiera estudiar la relación entre lo último que se produce en física y las corrientes espirituales más antiguas. El Tao de la física. Su autor se apellida Capra, un libro bastante grande, muy recomendable. ¿Qué estamos diciendo con todo esto entonces? Que ahora, al abordar el proceso del enfermar y el curar, vamos a estar diciendo lo último que dice la neurofisiología, lo último que dice la neuroinmunoendocrinofisiología, lo último que se sabe acerca de las sustancias que va produciendo el cuerpo en relación con lo que la mente va generando en esa producción electroquímica a nivel cuerpo. Y también vamos a estar hablando de tradiciones espirituales muy, muy antiguas. En el medio está Mr. Freud. Mr. Freud también divisó esto, lo hemos visto ya en 29 clases. Hace 29 años venimos viendo como Mr. Freud también aquí tiene algo que hacer, porque él redescubre el concepto de inconsciente para la cultura occidental, para el saber científico occidental a fines del siglo XIX, y reintroduce entonces una dimensión del fenómeno humano que interroga justamente el saber científico, ¿no? Que vuelve a poner sobre el tapete este tipo de conexiones entre el adentro y el afuera que hemos visto a lo largo de la materia. Razón por la cual, y esto quedará para otras clases, para otras charlas, razón por la cual el psicoanálisis no es una ciencia, y enhorabuena que no lo es. El psicoanálisis no puede ser una ciencia, porque en tanto es una ciencia, queda en el campo de lo medible, predecible y calculable. Vamos a hablar de tradiciones muy antiguas, de lo último que dice la ciencia en el cabo de la historia o más cerca a nuestros días, y en el medio, bueno, más cercano a nosotros tenemos a Sigmund Freud, como siempre, jugando un rol, al menos el rol de habernos reabierto antes de la globalización para nosotros los occidentales, los occidentados, este tipo de saber. Metámonos de lleno con el tema de hoy, ya que estamos con los libros. La enfermedad como camino, Krankheit als Weg. Este libro es de Dahlke y de Telfesen y es uno, a mi juicio, de los mejores materiales sobre el proceso del enfermar y el curar. La enfermedad como camino implica que la enfermedad es un camino, porque trae una verdad del ser, trae una verdad inconsciente. En nuestra cursada nosotros ya vimos un concepto fundamental desde Freud, el concepto de Trieb, el concepto de pulsión. El concepto de pulsión como un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, como un punto de conexión entre el mundo de la mente y el mundo de la materia. Es la forma freudiana de referir y de hacer un puente entre esos dos mundos, el mundo del espíritu, el mundo de psique, el mundo del alma y el mundo de las cosas, el mundo de lo concreto, el mundo de la materia. Vamos a hacer a nivel pedagógico un cuadro en el cual vamos a ubicar de un polo la materia y del otro polo la onda. La onda es aquello que constituye finalmente a la materia, y como la física nos indica, toda materia está en última instancia constituida por átomos. Estos átomos están constituidos por partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones, e incluso partículas más chicas que estos como los bosones, los quarks, etc. Finalmente, toda la materia se reduce a una fluctuación de energía e información, y a propósito siempre los mando a la misma clase, la clase de creación de la realidad de curso de introducción al psicoanálisis. Pero hoy nos interesa referir únicamente esto. Si la física termina refiriendo que en el fondo de la materia solo tenemos una fluctuación de energía e información, entonces, ¿qué nos queda en el plano del espíritu? En el plano del espíritu, si entendemos que está constituido por materia, no hay por qué entenderlo, pero podríamos entenderlo así, entonces también deberíamos referir una fluctuación de energía e información. En la primera clase de esta cursada pusimos como una regla para entendernos entre nosotros, que a partir de esa clase íbamos a eliminar la oposición mente-cuerpo. Todo lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo, y todo lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente, porque estamos hablando de un mismo objeto. Ahora, ¿por qué estamos habituados a dividirlo? Este es un problema de los occidentados. Esa división, algunos se la adjudican a René Descartes, pero René Descartes, en el Tratado de las Pasiones del Alma, el último texto que escribe en su vida, dice que justamente es la glándula pineal, justo esa glándula que hoy en día está por todos lados, porque es la vedette del momento actual de la investigación neurofisiológica referida a las experiencias místicas, referida a las experiencias poderosas en las cuales una persona se cura de enfermedades graves, o referida a
el estudio de toda la gama de los psicodélicos y los efectos sobre el sistema nervioso y cómo eso produce efectos en las personas que tienen eventos o situaciones o experiencias que les ayudan con un problema o con algún encarcelamiento mental o con algún síntoma, alguna angustia, e incluso con las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Se comprueba que la glándula pineal se activa. Pero Descartes lo había dicho. Descartes dice en el Tratado de las Pasiones del Alma, allá por el 1700, que ese era el punto de unión entre la res cogitans y la res extensa. La res cogitans es la cosa que piensa el espíritu, la res extensa es aquello que tiene materia, que tiene densidad, que tiene masa. Si Descartes había dicho ya que la glándula pineal producía ese vaso comunicante, esa puerta, ese contacto entre un mundo y otro, el concepto de pulsión de Freud viene a tratar de cumplir la misma función, viene a conectar cuerpo-mente. ¿Saben dónde está la glándula pineal? Si la ubico señalándomela, está aquí. Podría entrar por varios planos. Es en ese lugar que los hindúes denominaban tercer ojo. No está exactamente aquí en la frente, pero si yo hiciera una perforación llegaría a la glándula pineal, que está asentada sobre dos estructuras muy antiguas denominadas tálamos. Los tálamos es como una train station, como una estación en donde derivan todas las vías nerviosas del cuerpo, derivan en los tálamos y ahí se difuminan, se ramifican a la corteza. La glándula pineal está situada encima de esas dos estructuras pares. La glándula pineal es singular y produce esencialmente, como toda glándula, produce hormonas, produce la serotonina, que es aquello que produzco. Por ejemplo, yo en este momento estoy produciendo mucha serotonina porque tengo la luz que me está alumbrando, porque estoy además pensando y estoy tratando de comunicar lo que digo. Produce la melatonina, que es cuando se va la luz. Empieza mi glándula pineal a producir melatonina porque es lo que me lleva al estado de dormirme, es lo que hace que mi libido empiece a caminar, en sentido freudiano, el camino regrediente. Voy de lo progrediente situado hacia afuera. Ahora les hablo a ustedes, le hablo a la cámara, les hablo a ustedes, le hablo a afuera, a mí afuera. En cambio, cuando mi glándula pineal empieza a producir melatonina, empiezo a irme para adentro. Cierro los ojos, me voy a un mundo que tiene que ver con mi interior y se empieza a producir el fenómeno del sueño, acompañado de este químico, melatonina. Ahora, la glándula pineal tiene ciertos cristales que al liberarse, algún día podemos entrar en futuras clases acerca del proceso específico a partir del cual esto pasa a nivel cerebral, empieza a producir la famosa sustancia DMT, que es la sustancia que se encuentra en la conjunción de la planta ayahuasca y chacruna, que es la sustancia que acompaña todas las experiencias místicas, todas las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias fuertes que pueden ocurrir en la meditación. Y esa partícula tan esencial produce estos eventos religiosos, estos eventos de salida del cuerpo, los viajes astrales. Descartes había referido a la glándula pineal. Tercer ojo, decían los hindúes. El taoísmo, y aquí a propósito un libro de Mantak Chia, despierta la energía curativa a través del Tao, se llama, en donde nos muestra, les muestro aquí un ejemplo, con un montón de gráficos y un montón de instrucciones, cómo activar los distintos centros energéticos del cuerpo. De nuevo, por favor, sigan a Mantak Chia, que es un gran maestro del tema mente, cuerpo, materia, espíritu. Si Descartes refería a la glándula pineal, si Freud refiere el concepto de pulsión, si los hindúes hablaban del tercer ojo, si Mantak Chia refiere como uno de los centros, el centro de la frente. ¿Qué tenemos para decir entonces del proceso del enfermar? Nada diferente a lo que ya vinimos trabajando con el diagnóstico de histeria. La histeria habíamos dicho que transfiere el conflicto psíquico al cuerpo. Por la vía de la conversión somática, la histérica escenifica un conflicto, o en el terreno de la escena con los otros, en una escena social, o en el terreno de su propio cuerpo. Ahora, también en su momento habíamos distinguido, en la clase esta que les dejo aquí, habíamos distinguido que el cuerpo de la histérica no es el cuerpo de la psicosomática. Efectivamente, y les cuento esto rápidamente. Desde el psicoanálisis se hace una distinción fuerte, y esto va avalado por la experiencia clínica de los psicoanalistas. Hay una gran diferencia entre la forma en que lleva su cuerpo una histérica, un histérico, un neurótico obsesivo, una neurótica obsesiva, que cómo lo lleva el paciente que tiene tendencia a la enfermedad psicosomática. Con esto no decimos que histeria y neurosis obsesiva no se enfermen, eso sería afirmar una pavada y nadie que viva y tenga dos dedos de frente podría decir eso. Pero sí que los índices de enfermedad de lo que la medicina denomina psicosomática en la histeria y en la neurosis obsesiva son infinitamente menores. El conflicto a nivel de la neurosis está recargado en el síntoma. Y ese síntoma, el síntoma mental del obsesivo o el síntoma corporal de la histeria, hacen que esa energía emocional que no drena, que no tiene vía de descarga, que se coagula, que se acumula y que entonces no fluye, hace que se densifique. Y con esto vamos a establecer una primera regla.
La energía, si no fluye, si no pasa, entonces adquiere un estado que podríamos denominar de densificación. La densificación es que se aleja de aquel polo que habíamos denominado onda y se acerca al polo de lo que denominamos materia. Es decir, la materia también implica una vibración energética, solo que hablamos de una vibración energética más lenta. A nivel de las sensaciones corporales lo podemos ver bien distinguiendo los polos del dolor y el placer. Esto es algo que hemos visto a lo largo de toda la cruzada. Cuando uno está tomado por el polo del dolor, el dolor físico, por ejemplo, te duele una pierna, la vibración energética, lo que vos sentís en eso es una pulsación muy lenta. A cualquiera que haya tenido la penosa experiencia de tener un dolor muy fuerte y no poder librarse de él por la vía de los analgésicos, por la vía del adormecimiento, porque se puede curar de ese dolor y sacárselo. Por ejemplo, todos aquellos que han tenido un fuerte dolor de muela, un fuerte dolor en la pierna o en algún lugar del cuerpo, saben que el dolor es pulsátil. Cuando decimos que es pulsátil, es que admite el mismo y eterno ritmo que genera básicamente todo. Tensión, liberación. Tensión, distensión. El dolor es una tensión lenta y una distensión lenta. En cambio, el polo del placer, y esto lo pueden encontrar en Más allá del principio del placer, en el capítulo creo que era 3 o 4, texto de Freud, Freud va a referir que lo que genera el principio del placer y el más allá del principio del placer, o la otra cara o el otro lado del principio del placer, ya que es Jenseits der Lustprinzip, no es una traducción totalmente acertada decirle el más allá del principio del placer, que es la oscilación de la curva, lo que genera esta fluctuación de placer-displacer. Es lo que vimos desde siempre, desde el comienzo de la cruzada de introducción al psicoanálisis. Ahora, ¿qué es el placer? El placer es también una tensión-distensión, pero mucho más rápida. Y mientras más rápida sea, más en el orden de la beatitud o del éxtasis me encuentro. Cuando hablamos de una tensión-distensión más rápida, es una tensión-distensión, 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 tensión-distensión. El orgasmo es tensión-distensión, tensión-distensión. Se puede ver en el orgasmo masculino, en la contracción del perineo, del ano y el movimiento del pene. En la mujer, en la contracción y distensión de la vagina o de los distintos tipos de orgasmos, ya que no hay solo orgasmo ni clitoriano ni peniano. Eso ya lo hemos referido en alguna otra clase, no me voy a meter en eso ahora. En algún otro momento podemos hacer alguna charla al respecto. Pero entonces siempre estamos hablando de tensión-distensión. Bien, el placer es tensión-distensión. Cuando una persona está en el estado post-yoga, que no me acuerdo, por favor gente, los que hagan yoga, díganmelo en los comentarios cómo se llamaba este estado, creo que era Savasana me parece, que es la última posición cuando cierra la práctica de yoga. Si hicieron yoga alguna vez van a saber que esa última parte de yoga, donde te tendés en el suelo y a veces te ponen una almohadita con algún aroma de lavanda o algo y te ponen música, que ese momento es droga, literalmente es droga. Es un estado de placer en todo el cuerpo, porque uno siente un flujo libre de energía en todo el cuerpo, vibraciones en todo el cuerpo, que tienen algo de extático, que tienen algo de orgásmico. El Tantra, de hecho, es una corriente filosófica y práctica de la India. Recuerden que en Oriente no hay diferencia entre filosofía teórica y filosofía práctica, que refiere el movimiento de la energía corporal o de lo que ellos llaman el despertar de la energía kundalini, que es lo que conecta el abajo con el arriba, que también lo refieren los taoístas. Implica un flujo de energía que toma el cuerpo y esa energía circula en términos de tensión-distensión. Cuando un meditador avanzado en su práctica llega a lo que se conoce en la práctica de la meditación vipassana como el estado de vanga o de disolución, en donde las fronteras del yo se disuelven, en ese momento hay simplemente conciencia de un flujo libre de energía e información que recorre el cuerpo. Son sensaciones que aparecen, desaparecen muy rápido, y eso es muy placentero. Es un gran peligro para los meditadores porque uno, bien adicto que uno es a lo lindo, a la beatitud, al orgasmo, a las sensaciones placenteras, uno se aferra a eso. En el momento en que uno se aferra a eso, perdió, desde luego. Estamos hablando de una práctica de meditación obviamente sostenida durante mucho tiempo para llegar a estos lugares, ¿no? También hay forma de llegar más rápido, depende de cada persona, del background cultural, de las creencias, de las sensaciones y lo que esa persona trae, pero las plantas de poder son otra forma de ingresar en estos campos. Entonces nuestra conciencia puede ir a las sensaciones sutiles de cómo esa sensación, o lo que el budismo llama el Vedana es aquello que siento. Para ejemplificar de qué se trata este concepto, simplemente cierren los ojos y traten de sentir la palma de las manos o la yema del dedo gordo, sin moverlos. Traten de hacerlo. Eso que sienten, por más burdo, más gordo o más sutil que sea, es
lo que uno registra a nivel de su conciencia de eso que se mueve ahí. Puede ser una sensación de calor, de transpiración, pueden ser vibraciones, pueden ser cosquilleos, pueden ser sensaciones de palpitación, pueden ser un montón de sensaciones que cualquiera que haya hecho alguna práctica de meditación va a entender de qué estoy hablando. Bien, eso es el Vedana. Vedana literalmente es la percepción o la sensación, eso que siento, mi sentir. Eso que siento puedo yo sintonizarlo a un nivel más sutil, yendo a lo más ínfimo de lo que siento. Otro ejemplo que les puedo dar es, cerremos los ojos y tratemos de sentir estrictamente todo lo que escuchamos. Absolutamente todo. Si yo cierro los ojos y trato de escuchar todo lo que escucho, trato de registrar todo lo que escucho, por ejemplo, que hay niños jugando en la plaza de aquí enfrente de mi consultorio. Escucho autos. Escucho alguna sierra. Al escuchar la sierra pienso que se ha activado la construcción, parece, o se lo están haciendo de forma clandestina en medio de esta cuestión loca del COVID. Pero si sigo afinando mi atención, voy a cada vez pescar sonidos más sutiles, más y más sutiles. Finalmente, puedo llegar a tonos, puedo ir afinando cada vez más mi oído, mi percepción de lo auditivo, tratando cada vez de captar más sutil, más pequeño, más ínfimo, todo aquello que voy sintiendo. Puedo sintonizar a un nivel sutil o a un nivel burdo, grosero. El dolor está a un nivel grosero y está más cerca de la densidad de la materia. Pensemos en nuestros conflictos psíquicos. ¿Qué pasa cuando uno va a una sesión, llora porque recuerda algo? Es una sesión fuerte y uno descarga. Uno dice, me fui liviano. Y después de hablar con mi amigo el otro día, no sabes qué liviano me fui. Sentí que se me quitaba un peso. Bueno, uno no está inventando eso. Literalmente se quitó un peso. No es que tuvieras una pesa sobre vos, pero ¿sabes qué? Sí tenías una pesa sobre vos. La pesa la constituía tu propia reacción inconsciente frente a algo que estabas sintiendo. Y que en la charla con tu amigo, eso que sentías, dejaste de sentirlo. Esa densidad que sentías se disolvió. ¿Y cómo se disolvió? Porque en el fondo lo que hiciste en esa charla fue soltar algo. ¿Cómo cura el psicoanálisis? ¿Cómo cura todo discurso? ¿Cómo cura toda disciplina? ¿Cómo se produce la curación en el humano? La curación, la autocuración en el humano se produce porque a un nivel sutil de la mente, lo que Goenka, maestro de Vipassana, refiere the root level of the mind, el nivel de raíz de la mente, un nivel de raíz que está todo el tiempo en contacto con sensaciones corporales. En ese lugar, uno adquiere una posición de ecuanimidad. Uno adquiere una posición en la cual no rechaza más lo que no le gusta y no se aferra más a lo que le gusta. Porque hay dos formas de densificar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivenciamos. La primera es aferrarnos al placer. A todos nos pasa. Incluso aunque tengamos placer meditando, nos queremos aferrar. Y ahora quiero todo el tiempo estar en el éxtasis de la meditación. Minga, no lo encuentro nunca más hasta que aprenda a no aferrarme. Y otra forma que tenemos de densificar nuestras sensaciones es a partir del rechazo del dolor. Cuando algo no nos gusta, no lo queremos por nosotros, lo rechazo, no lo quiero. No quiero este dolor de rodilla, no quiero este dolor de rodilla. Y ya me empieza a doler más. No es que me empiece a doler más porque la rodilla me empieza a doler más en un primer nivel, en un segundo nivel sí. Sino que es mi reacción lo que ahora me genera más dolor que el dolor de rodilla en sí. 50% de mi malestar es el dolor efectivo de rodilla. Y el otro 50% de mi malestar es mi reacción ante el dolor de rodilla. Sufro un 100%. ¿Qué pasa ahora si quito el 50% de sufrimiento mental? Bien, no es que me dejó de doler la rodilla, pero ahora sufro 50% menos. Oigan, ¿qué es negocio? Decile a quien te alquila tu casa que te baje 50% el alquiler. Vas a ver qué feliz que sos. Porque generalmente cuando uno habla del dolor y uno dice, no, pero vas a reducir 50% tu dolor. No, yo quiero que se vaya. Reducirlo 50%. Es un gran negocio 50%. Siempre que tengan 50% de ganancia, agarren. Es mucho. Se reduce 50% entonces porque dejaste de reaccionar, porque dejaste de rechazar el dolor. Ahora has aceptado que si bien no te gusta, te duele y no lo estás pudiendo cambiar en este momento. Entonces aceptás el dolor. Ok, tengo dolor. Y a medida que uno va progresando en esa sensación, en esa conciencia de esa sensación, de ese dolor, el dolor físico incluso va disminuyendo. Esto lo refieren y lo enseñan las prácticas de meditación
Y los médicos y los científicos de laboratorio y los estudiosos también lo comprueban con pacientes en el tratamiento del dolor. No van a encontrar ningún paper que contraindique las prácticas de meditación, yoga o cualquier tipo o tai chi para el tratamiento de los grandes dolores. Incluso se registran casos de curación por la aplicación de estas técnicas. Incluso, y esto ya lo he referido anteriormente, la práctica del psicoanálisis permite que el cuerpo se mueva de otra manera, fluya de otra manera. Volvamos al ejemplo. Fui a la sesión, hablé y salí más liviano. ¿Tenía un peso? Sí, tenía un peso. ¿Cuál era ese peso? Que eso que nunca había contado en mi vida lo tenía metido en la panza. ¿Dónde? Bueno, lo tenía metido en la parte alta del estómago, como les refería antes. ¿Por qué en la parte alta del estómago, vamos a decir, que se alojan los conflictos? ¿Sí? Los conflictos se alojan en el cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esoterismo? No es ningún esoterismo. La neurofisiología nos lo explica perfectamente, la endocrinología nos lo explica perfectamente. Si uno tiene miedo, las glándulas suprarrenales y todas las células que componen esas glándulas empiezan a agarrar ADN del núcleo de las células, empiezan a agarrar los genes para producir proteínas. Y esas proteínas llevan a que se ponga a andar la máquina glandular para producir hormonas. Esas hormonas producen un cambio en todo el cuerpo. ¿Qué hormonas genera el miedo? Lo vimos en la clase 1 de Introducción al Psicoanálisis, cuando hablamos de ataque de pánico. ¿Qué produce? Produce adrenalina, noradrenalina, cortisol. Entonces, cuando hablamos de la densificación de conflictos, hablamos de que lo que a uno le pasa a nivel emocional se aloja en el cuerpo. No necesariamente se va a alojar en la parte alta del estómago, se puede alojar en las partes bajas del cuerpo. Se puede alojar en la zona genital, se puede alojar en la zona intestinal, se puede alojar en el pecho, se puede alojar en los huesos, se puede alojar en la piel, se puede alojar básicamente en cualquier parte de esta maquinaria biológica que porto o que soy. Entonces toda enfermedad tiene que ver con lo emocional. Todos los médicos de última generación te van a decir que sí. Los trastornos estrictamente genéticos son menos del 96% de todas las enfermedades que uno se encuentra. Todo lo demás está determinado por lo que se denomina epigenética. Epi significa arriba de. La epigenética es aquello que está por encima de la genética y lo que genera función de trigger o disparador para que un gen active su función. El gen es el código en el cual todas las instrucciones del cuerpo posibles están guardadas. Usamos muy bajo porcentaje de los genes. A propósito, véanse todos los videos del Dr. Joe Dispenza. A propósito, vayan a la Universidad de West Virginia. No vayan, si pueden ir, vayan también, pero vayan virtualmente, les dejo los links. Tenemos trabajos que podemos cotejar allí, muy, muy interesantes acerca de cómo una persona en la práctica de la meditación cambia su cuerpo. Otro tema que les recomiendo si les interesa este tema es el estudio de las ondas cerebrales. Cómo se pasa de ondas que están ligadas a los centros de supervivencia que tienen que ver con las partes bajas del cuerpo, lo que los hindúes llaman el chakra raíz, y no me acuerdo, no sé los nombres de los chakras, verdaderamente nunca estudié hinduismo, pero sí a nivel de lo que pasa en el cuerpo, en toda la parte, en los 3 centros inferiores del cuerpo radica la supervivencia, y en lo superior radica lo que tiene que ver más con el dar, con la cultura, con el afecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sobrevivir o del estrés, son todas sensaciones o formaciones que se producen del pecho para abajo. Entonces hablamos de que el conflicto emocional se pasa al cuerpo. Ni siquiera podemos decir que el conflicto emocional se pasa al cuerpo. De hecho, podremos decir que el conflicto emocional es el cuerpo. Y cuando una persona toca en su análisis algo emocionalmente muy importante, se le limpia una parte del cuerpo, se le aliviana una parte del cuerpo. Referíamos antes que es el estado de ecuanimidad interna lo que lleva a producir la curación. La curación entonces tiene que ver con que en el nivel inconsciente de la mente, en ese nivel más sutil de la mente, uno suelta una reacción. El budismo llama a la reacción sankara, y el sankara genera kamma o karma. Entonces, el vedana, que es la sensación, tiene 2 posibilidades, o 3 si se quiere. Puede ser placentera, dolorosa o neutra. Ante ella, ante el vedana, ante mi sensación, yo reacciono ciegamente.
Vayan a la clase de compulsión a la repetición del curso de introducción al psicoanálisis. Reacciono de forma ciega, sin conciencia, sin awareness. En inglés es mejor la palabra. To be aware, despierto, vigilante, atento. Sin estar despierto, reacciono. Reacciono de forma prototípica, recreando mi pasado en mi vida futura. Es lo que se denomina karma. Voy de nuevo. Frente a la sensación, yo reacciono. Esa reacción puede ser de rechazo o de aferrarme. Aferrarme porque es placentera o rechazarla porque es dolorosa. En cualquiera de esos dos casos, ya sea que la rechace o que me aferre, la eternizo. La eternizo porque entonces no le permito a esa sensación, a ese Vedana, que siga la ley básica del universo, que es la ley de la impermanencia. Toda sensación es, al fin y al cabo, una experiencia. Y toda experiencia es, al fin y al cabo, impermanente como la vida misma. Absolutamente todo está sujeto a un proceso de nacimiento y muerte, de devenir y de disolución. Toda sensación en algún momento se disuelve. De hecho, en el proceso del dolor mismo tenemos momentos en los cuales ese dolor, como referíamos, si uno no se puede escapar de él, puede entrar en la conciencia de su pulsatilidad, en la naturaleza de pulsátil del dolor. Entonces entender que el dolor está y duele y te anula y te hace pelota y de repente no está y relajas un toque. Está de nuevo, no está. Está de nuevo, no está. Pero en ese no está hay un respiro. Bien, esa fluctuación, ese estar no estar, generalmente en algún momento deriva en el fin de esa sensación o la mutación de esa sensación, ¿no? La ley de la impermanencia implica que nada se mantiene estático, que no me puedo bañar 2 veces en un mismo río, que mi cara nunca es la misma, que yo finalmente no existo, porque lo que llamo Alejandro es un proceso de recuerdos, eventos y reacciones y emociones y creencias que se reproducen a lo largo del tiempo y que si yo me quiero reinventar tengo que cortar con ese ciclo, cortar con ese karma. Y entonces es el aferramiento o el rechazo lo que eterniza esa sensación, lo que la hace más larga y no le permite disolverse. El afecto congelado freudiano, al ser rechazado, al ser reprimido, queda vivo en el inconsciente, late en el inconsciente y se traspasa a la conciencia en forma de síntoma. El budismo ya lo refería diciendo que todo dolor es producto de un sankara o samsara en sánscrito. Y que todo sankara es producto entonces de una decisión subjetiva. Esa decisión subjetiva, dicho sea de paso, se produce en la raíz de la mente, en ese lugar donde la mente está conectada plenamente con las sensaciones corporales. ¿Cómo entonces se produce una curación? Porque el sujeto, la conciencia del sujeto baja a ese nivel de conexión mente-cuerpo y suelta la reacción. Pero para eso tiene que llegar a ese nivel de sutileza. Para eso tiene que calmar su mente. Razón por la cual en psicoanálisis, antes de que el sujeto pueda analizarse, tiene que tener estabilidad mental, ya que no hay psicoanálisis posible, no hay poder llegar a ese nivel tan sutil para poder soltar el conflicto si la mente está turbada, agitada, estresada. Primero tiene que calmar. Por eso la terapia siempre consiste en momentos de ibuprofeno y momentos de cirugía, momentos en que se sostiene al yo de la persona y se trata de que la persona entienda que tiene que calmar su mente y luego recién puede hacer su cirugía de ir hasta lo más fino de la mente. Para ir concluyendo, y espero por favor sean misericordiosos conmigo, entiendan que en una hora estos temas tan gigantes nunca en la vida se podrían agotar. Sin embargo, yo creo necesario que en una cruzada como psicopatología este tema tiene que estar. ¿Cómo uno enferma? Uno enferma porque el proceso emocional se coagula hasta tal punto, sin la conciencia de uno, ojo, por favor, y esto ya que me viene como idea ahora, pero la digo, por favor, nunca hay que referirle al sujeto que tiene la culpa de enfermar, porque lo que hacemos ahí no es contribuir al crecimiento de nadie. Si yo le digo a una persona, te enfermaste, ¿qué fue lo que hiciste para enfermarte? Lo que yo estoy haciendo es pegarle un palo, nunca es por ahí. Recordemos que a estos temas estamos hablando siempre de un más o menos conciencia. Entonces es en el plano de la inconsciencia donde se produce la coagulación emocional y nadie está exento de esto. Esa coagulación emocional se produce porque hay temas que me son difíciles de roer o los voy guardando y eso se va acumulando en el cuerpo porque no hay diferencia entre psiquis y cuerpo. Ahora, esa acumulación puede llevarme a la transformación de eso en lo que se llama un síntoma neurótico, en la presión psíquica, aunque sea un síntoma histérico, y de ahí pasar
a lo que es un síntoma corporal. Tanto los histéricos como los neuróticos obsesivos sufren fuertemente de problemas gastrointestinales, de cefaleas, de problemas dermatológicos, de una miríada de síntomas no distinguibles de los síntomas de la humanidad entera. Ahora, ¿qué ocurre? Esos síntomas no son de base orgánica per se, no tienen su causa orgánica. A ver, que ni siquiera el hecho de que uno coma azúcar todo el tiempo tiene su base orgánica, sino que tiene su base en la decisión del sujeto. Las estructuras que están determinadas por la genética, recuerden, siempre están determinadas a su vez por la epigenética, la circulación de ese sujeto y las elecciones que ese sujeto realiza en su vida y en su ambiente, que esta es la razón por la cual gemelos idénticos, uno muere a los 82 y el otro muere a los 52, si tienen la misma valijita con los mismos genes en su haber. ¿Qué pasó con uno y qué pasó con otro? Las decisiones que fueron tomando. Entonces, con esto no estamos refiriendo que quien enferma es culpable. Estamos refiriendo a un nivel más profundo de enfermedad que hoy la medicina está comenzando a entender, que hoy la medicina está comenzando a entender los beneficios también de los biohacks que les referí en el primer video. En algún otro momento podremos hacer alguna charla sobre eso. Está reconociendo la medicina la función tan importante que tiene la vida emocional de la persona. Razón por la cual hoy en día, básicamente todos los médicos te van a preguntar, ¿estás estresado? ¿Estás teniendo mucho estrés? ¿Estás muy nervioso? A ver, porque hasta el término estrés es la forma que una parte de la medicina hoy tiene para referir el ámbito psicológico. Llegan hasta ahí, muchos. Pero es importante que lleguen. Antes no llegaban. Antes se creía que no tenía nada que ver, que era una bacteria que te invadía, que era un virus que te invadía. Desde luego que las bacterias existen, que los virus existen, pero la medicina fue pasando de un modelo unicausal de la enfermedad, a partir de la invasión de un organismo, por ejemplo de una bacteria, hacia un modelo multicausal de la enfermedad. Hoy la neuroinmunoendocrinofisiología refiere que hace falta un componente neuro, y con eso es la forma en que la ciencia de laboratorio refiere la parte espiritual, la parte psíquica, un factor endocrino, un factor fisiológico y un factor inmunológico. Todo eso junto para crear un evento en el proceso del enfermar. A propósito, les recomiendo a este genio total, el Dr. La Rosa, que tiene un montón de data y un montón de nueva visión y fresca visión. Una nueva medicina que empieza a asomar y que yo creo va a terminar siendo la medicina imperante dentro de un par de años, porque la medicina tradicional, mega farmacológica y mega química está en decadencia. En decadencia por estos mismos avances de los cuales les estoy hablando. Sigan al Dr. La Rosa. Entonces, ese modelo unicausal se pasó a un modelo multicausal en el cual muchos factores hacen falta para determinar un evento. Dijimos que el factor neuro tenía que ver con lo psíquico, pero lo endocrino también tiene que ver con lo psíquico. Lo fisiológico tiene que ver con lo psíquico. Psíquico es que recuerdes algo que te emociona y que tus ojos produzcan lágrimas. Psíquico es que pienses en algo bello y sientas algo lindo. Psíquico es que cuando te vas a dormir producís ciertos químicos, que cuando estás haciendo el amor producís ciertos otros, que cuando estás pensando, que cuando estás meditando, que cuando estás corriendo. Todo esto nos lleva a una responsabilidad subjetiva. Nosotros somos los creadores de nuestros eventos somáticos, psíquicos, nuestros eventos vitales finalmente, porque el mundo interno es más importante que lo que pasa afuera. Y esto fue como iniciamos nuestra cursada, desde la primera clase del curso de Introducción al Psicoanálisis. ¿Qué dijimos en esa primera clase? Que el mundo interno es más importante, que el mundo interno es importante. Y hoy, en la clase número 30, vamos a decir, el mundo interno es más importante. Lo que pasa en tu interior crea tu exterior. Tu interior y tu exterior están tan íntimamente conectados que básicamente no hay diferencia entre uno y otro. El sujeto, Lacan lo refiere como un toro, es una figura topológica que en el centro tiene un agujero que lo conecta con el afuera. Nuestro interior, nuestro exterior, eso que nos pasa a nivel de las emociones, a nivel de nuestros sentimientos. Si hay cosas que uno se guarda, si hay cosas que uno elige no tocar, no resolver, eso genera consecuencia y genera lastre kármico. Desde los occidentales diríamos, en esta vida y en lo que te va determinando la vida. Desde otras tradiciones, y parece que llevan la posta en esto, por varias vidas. Entonces, es importante como sociedad, como grupo humano, como comunidad, como pueblo, como nación, que elevemos nuestro nivel de conciencia, que seamos responsables de lo que pasa adentro nuestro, que seamos responsables de cómo llevamos nuestro cuerpo, que seamos responsables en búsquedas de niveles de mayor bienestar, mayor paz, mayor felicidad.
mayor armonía para nosotros y para todos los demás. Porque solo una persona en verdadera armonía consigo mismo puede crear armonía para los demás. Una persona que tiene el mundo interno destruido genera miseria para sí misma y para los demás. Obviamente que la experiencia de haber pasado a YouTube, que era un deseo que tenía, obvio, ya se los dije en el video de bienvenida, pero bueno, la emergencia COVID me dio el empujón para hacerlo, me hace que este deseo mío continúe. Voy a continuar subiendo videos. Todavía no sé bien qué voy a armar para después de estas clases. Estas clases yo las estoy terminando de grabar mucho antes de publicarlas. Estamos ahora es septiembre, está iniciando septiembre, esta clase recién va a estar para diciembre, calculo. Así que voy a armar nuevas charlas, nuevas clases, nuevas cosas. Voy a seguir produciendo material. Por primera vez les voy a pedir que se suscriban al canal. Nunca pude hacerlo hasta ahora. No me daba, no lo sentía, no lo podía hacer. Me daba como de youtuber. Y hoy en día entiendo que pedir la suscripción es algo que está bueno. Que si les copa lo que han visto, que se han cruzado conmigo por el Emerson, o que se engancharon con esto por internet o por algún lado y cayeron aquí por alguna razón, que estemos en contacto. Saben que respondo todo. Hagamos lazo social. Estos temas requieren atención. Espero que estén todos muy bien. Espero que la cosa vibre bien para ustedes. Que el conocimiento se haga carne. Que sea parte de la vida. Que puedan crear a partir de eso. Es realmente una gran herramienta la conciencia. Y es la única herramienta que vale. Más que el dinero, más que los músculos, más que los autos, más que los bienes. Es la única herramienta válida. Un saludo.